que Dios escucha nuestra adoración es algo muy especial. Gloria a Dios. Quiero, hermano, esta noche dejarle en su corazón esta palabra que es importante que nosotros la tengamos siempre presente. Hay veces que se cometen errores porque se desconoce los principios, las leyes, los estatutos, los preceptos, los mandamientos, pero Dios siempre está dispuesto y Dios está interesado siempre en enseñarnos. Recuérdense que la Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es importante que nosotros conozcamos su palabra, conozcamos los deseos del corazón de Dios, podamos comprender este camino. Creo que Dios ha sido muy especial al darnos participación en su propósito. Aquellos que de alguna manera nos ha alcanzado, nos ha salvado, pero aparte de ello nos concede honores, nos concede privilegios, nos da el honor de poder servirle. Y como decía, creo que el poder cantarle, el poder expresarle, es un privilegio para mí es demasiado sublime. Es un privilegio muy grande que Dios inspire cánticos, que Dios ponga la letra, la música, que nos lo haga saber a nosotros y que nosotros podamos expresárselos y que Dios los escuche. Eso es todavía sumado a todos los privilegios que Él nos da. Conocer a Dios es importantísimo porque recuerdo que cuando murió Celia Cruz, no sé si usted supo de Celia Cruz, era salsera, no sé si era de Cuba o de Puerto Rico, creo yo. Pero luego muere Jenny Rivera y antes había muerto Selena. Y por ahí apareció alguien diciendo que se iban a juntar las tres ahí en el cielo para cantarle a Dios, ¿verdad? Muere también Vicente Fernández y dijeron, no, pues también se les va a unir Vicente Fernández allá, ¿verdad? Y como aquellos que dicen, se murió fulano y dice que lo entierren con una botella para seguir la parranda, ¿verdad? Y la gente canta y la gente saca sus conclusiones y sus opiniones, pero no se da cuenta en realidad de la posición tan sublime, tan alta que tiene Dios. Y que Dios, hermano, es amor, Dios es maravilloso con nosotros, pero Dios es exigente. Diga conmigo, Dios es exigente. Y al conocer un poquitito a Dios, se recuerda la parábola de los talentos. Al que le dieron un talento, dice, sabía que eres un hombre
exigente. Y que de alguna manera Dios decidió conceder honores, privilegios que nosotros tenemos que entender que nos van a pedir cuentas y que Dios espera que le entreguemos buenas cuentas. Mire, para entrar de lleno con esto, porque esto es importantísimo, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1, dice, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios a la casa de Abinadab que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió ahí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Padre, te damos gracias, Señor bueno. Gracias por tu presencia, gracias por los adoradores, gracias por el cántico nuevo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por visitarnos, por pasar por aquí. Haz morada con nosotros, Señor. Gracias por tu buena voluntad, Señor. Gracias por Jesucristo. Mientras tu palabra es predicada, las mentes, los corazones, las almas, los espíritus y aún el cuerpo, Señor, sean sanados porque tu palabra son espíritu y son vida. Bendícenos con tu palabra también, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De pronto el Señor me hizo ver esta historia que nos deja una enseñanza que nosotros tenemos que tenerla mucho en cuenta, hermano, porque esta historia nos permite ver el resumen de esto. Podría yo decirle que Dios es bueno, pero también que Dios es exigente y que Dios también es fuego consumidor. Y que de alguna manera Él nos dejó su palabra, sus leyes, sus principios, sus preceptos, sus mandamientos, estatutos, con el propósito de bendecirnos. Toda su palabra viene con el sello de bendición. No importa desde qué ángulo nosotros querramos verla, el deseo de Dios es siempre bendecirnos, es siempre que estemos bien. Pero tenemos nosotros que entender que una de las cosas que Él nos pide es que sencillamente, por usar esa palabra, sencillamente hagamos las cosas como Dios quiere que se hagan.
Eso es todo lo que Él nos pide. No nos dejó nada gravoso, nada que no podamos hacer. Su carga es ligera, dice la Escritura. Así que es sencillo cuando se entiende que Dios es Dios y que nosotros somos solamente hombres. Pero que sin embargo Dios puso sus ojos en nosotros y nos concedió honores, nos concedió privilegios que tenemos nosotros que valorarlos, que guardarlos, que atesorarlos, pero sobre todo tenemos nosotros que cuidarlos. ¿Por qué? Porque son tesoros. Recuérdese que la Escritura dice que Dios puso tesoros en vasos de barro. Puso tesoros en vasos de barro. Y que definitivamente la excelencia de la grandeza de su poder, la gloria va a ser siempre de Dios. No existe tal frase como dicen algunos predicadores, no, es que le roban la gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuándo alguien le ha robado algo a Dios? Nunca. Imposible, menos su gloria, ¿verdad? Nadie. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es maravillosamente bueno, inmensamente bueno, pero que por el otro lado también tenemos que entender que Dios es fuego consumidor. Y una de las cosas que yo pensaba, hermano, porque incluso escuché el miércoles que los hermanos de la alabanza estaban practicando el canto de alabanza, fuego, 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 ¿verdad? Y el canto dice fuego purificador, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos fuego purificador es porque Dios nos mete al horno de fuego, ¿verdad? El horno de fuego tiene que ver muchas cosas, muchas situaciones contrarias, adversas, negativas, etcétera, pero con el propósito de trabajar nuestra vida. Esta historia relata que David estaba contento de esos momentos en que el hombre quiere o expresa esa alegría. Pero nosotros, hermano, cada vez que venimos al culto, cantamos y en veces danzamos y en veces chiflamos y en veces lloramos y en veces profetizamos y ofrendamos y predicamos y tocamos un instrumento, etcétera, y todo lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Y expresamos a Dios muchas cosas, pero nunca, diga conmigo, nunca se nos debe de olvidar que estamos delante de la presencia del Dios sublime, del Dios bueno, del Dios santo, pero también del Dios que es fuego consumidor. No estamos, hermano, delante de ningún hombre, sino todos, incluyéndome a mí, estamos delante del Dios Altísimo. Y que nosotros también tenemos que entender que una de las cosas que el Señor quiere de nuestra vida es que nosotros entendamos que Dios es Dios. Y que nosotros debemos de acercarnos a Él con temor reverente. David decía, ¿cuándo vendré y me presentaré y me postraré en tu santo templo? Dice, con reverencia. O sea, nosotros tenemos que entender que al venir delante de Dios y todo lo que hacemos, no debemos de desprendernos de la mentalidad y del sentir que venimos a presentarnos delante del Dios, dador de toda buena dádiva y don perfecto, pero también delante del Dios que es fuego consumidor. Y esta historia, hermano, relata que David se levantó con el pueblo, dice el verso 2, que estaba con él, dice, a Baala de Judá. Dice, David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios, el arca de la presencia. Y dice aquí que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Para comenzar, quiero decirle que Baala de Judá
significa señores de Judá. Pero Baala viene de una raíz que significa Baal, que su nombre significa, Baal significa el que gobierna, significa el dueño, significa el maestro de los sueños, significa también un dios extranjero, Baal. Y dice que iba, Usa y Ahía guiaban el barco, Usa y Ahío, perdón, guiaban el arco. Usa significa fuerza, pero viene de una raíz, imagínense, que significa majestad y significa alabado. Y Ahío significa un buen hermano. El diccionario en Strong's lo presenta como un hermano que es bien calidad con los hermanos, ¿verdad? Entonces, al estar considerando un poquitito esto, fíjese qué interesantes son las influencias. Porque dice que fueron a Baala de Judá, dice, David se levanta, fue con todo el pueblo que estaba con él, fueron a Baala de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios. Pero por el significado de Baala de Judá y por el significado de Usa y Ahío, había una influencia muy fuerte sobre sus vidas. Ya le dije que Baala de Judá significa señores de Judá. Y viene de una raíz que significa el que gobierna, el dueño, el maestro de los sueños, un dios extranjero. Mientras que Usa y Ahío, Usa significa fuerza, que viene de una raíz majestad, alabado. Y Ahío significa un buen hermano. Todos hermanos iban contentos. Imagínense, iba el arca de la presencia ahí con ellos. Todos iban, dice la escritura, es bien explícita, cuando enseña aquí que dice en el verso, déjeme ver, 5, dice David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor, dice, con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto. Habían liras, habían arpas, habían panderos, habían castañuelas, habían címbalos. Es como que dijéramos, bueno, estamos buscando la forma de cómo atraer la presencia de Dios, el arca de la presencia. Ahora ya no es arca, ahora es la presencia de Dios. Es como decir, ya había batería, ya habían piano, ya había bajo, ya habían cantores y cantoras, ya había congas y etcétera, ¿no? Y ellos iban contentos, iban regocijando, hermano, y brincando y gritando y chiflando. ¿Por qué? Porque el arca iba ahí. El problema, hermano, era que tanto David como Usa y Ahío y todo Israel, imagínense, iban contentos, celebrando con alegría. Pero el problema era que lo estaban haciendo sin reverencia. Diga conmigo, sin reverencia. El problema es que ellos estaban regocijándose, ellos estaban contentos, pero el problema es que se olvidaron de ese principio del deseo del corazón de Dios, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acerquemos con temor y reverencia, dice la Escritura, porque Dios es fuego consumidor. Entonces, claro, nosotros venimos con el deseo de que Dios nos bendiga, nos use, nos levante, nos sane, nos restaure, etcétera. Pues tenemos que entender que venimos delante del Dios que no solamente es dador de todo lo bueno, pero que también es fuego consumidor. El problema aquí, hermano, es que ellos se olvidaron que para transportar el arca de la presencia se requería de mucha reverencia. Diga conmigo, mucha reverencia. O sea, no es, hermano, solamente llegar por llegar, cantar por cantar, tocar por cantar, danzar por danzar. No, se trata, hermano, de entender que venimos delante de Dios, que es dador de toda buena dádiva, pero que por otro lado también es
fuego consumidor. El asunto aquí fue, hermano, que se olvidaron también de que para transportar el arca de su presencia tenía que ser transportada como Dios lo había establecido. Y Dios lo había establecido que tenía que ser transportada sobre los hombros de sacerdotes, que tenían que ser de la tribu de Leví. No era cualquier sacerdote, era de la tribu de Leví. Y yo creo, hermano, mire, una de las cosas que ustedes como grupo de alabanza tienen ustedes que tener muy en claro, es que Dios les ha dado a ustedes un privilegio, hermano, que no a cualquiera se lo da. Aunque ahora, hermano, todos somos sacerdotes, ya no de la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Pero sin embargo, hermano, los que están aquí arriba es un grupo que tiene un privilegio demasiado grande de parte de Dios. Porque es Dios quien les ha dado el privilegio no solamente de tocarle un instrumento. Es Dios el que se va a encargar de adiestrar esa gracia. ¿Qué es lo que Dios busca a través de la gracia que ha puesto en ustedes? Que todo el pueblo de Israel se alegre en la presencia de Dios. Que todo el pueblo de Dios se alegre en la presencia de Dios. Que todo el pueblo de Dios reciba bendición de parte de Dios. Entonces, como grupo de alabanza, Dios, hermano, les ha concedido a ustedes gracias que no todos tienen. No todos tienen, hermano. Porque no cualquiera toca un instrumento. A mí me preguntaron una vez, me dijeron, ¿usted sabe tocar todos los instrumentos? Le dije, todos. Usted póngame el que sea. Le dije, yo lo toco. Pero pues yo me lo pone y nomás le hago así, ya lo toco, ¿verdad? Pero hermano, yo veo cómo Dios va desarrollando una gracia, un talento, un don. No cualquiera, hermano, es adiestrado de parte de Dios para que le cante, para que le exprese. No cualquiera. Esas son gracias que Dios da. Recuérdense que Corintios dice que Dios da dones a los hombres y es el Espíritu Santo quien los distribuye según su voluntad. Entonces yo cuando veo, por ejemplo, el culto a Dios, yo lo veo, hermano, como algo muy sublime. Yo lo veo como algo, hermano, muy santo. Yo lo veo como algo, hermano, en donde nosotros no podemos meter las manos, sino que tenemos que depender directamente del Espíritu Santo. En esa historia, lamentablemente, hermano, se olvidaron de que para presentarse delante de Dios se requería de mucha reverencia. Se olvidaron también que el arca de la presencia tenía que ser transportada como Dios lo estableció sobre los hombros de los sacerdotes de la tribu de Leví, no cualquier sacerdote. David como el líder se olvidó que tenían que ser sacerdotes de la tribu de Leví. Y Usa y Ahío, que eran los que iban uno atrás del arca y el otro uno iba delante del carro que transportaba el arca, otro iba detrás, hermano, y ellos iban contentos ahí. Era el arca de la presencia de Dios. Pero Usa y Ahío eran hijos de Abinadab. No eran sacerdotes de la tribu de Leví. No pertenecían a ninguna tribu. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Echándole porras uno adelante y otro atrás del arca. ¿Qué hacían ellos? Si no les correspondía a ellos. Lo más delicado es ¿por qué? Es que David, hermano, no se puso a pensar que Dios no quería un carro nuevo. Que Dios había establecido que el arca se llevara sobre los hombros de los sacerdotes de la tribu de Leví. Y David, hermano, como había una influencia muy fuerte porque fueron a traer el arca, dice, a la ciudad de Baala de Judá. Dice que David se levantó, fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios. Entonces,
una de las cosas que influenció mucho a David, hermano, en su responsabilidad como rey, como líder, fue que se olvidó que Dios era Dios. Y Baala de Judá, que su raíz es Baal, que significa el dueño, el señor, el maestro. David dijo, no, pues hay que llevarla en un carro nuevo. Y hermano, y ahí, Usa y Ahío, déjeme imaginar, no sé si fue así, no sé, pero seguro vio David que se puso uno adelante, el otro atrás, y David no dijo nada. No dijo nada, como diciendo, lo vamos a hacer a mi manera, porque vemos que todos están regocijando, pero no se puso a pensar que Dios no lo había establecido así. Y que Usa y Ahío no tenían que estar haciendo nada ahí. Que en todo caso, hermano, tenían que haber sido los sacerdotes los que tenían que haber ido, hermano, a Baala de Judá, agarrar el arca, transportarla, hermano, hasta la casa de David. Pero él se olvidó de eso, no le puso cuidado a eso. David pensó que como rey él podía hacer lo que quería. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado en este camino, hermano, porque ni el pastor ni el pueblo pueden hacer lo que querramos aquí. Tenemos que tener el cuidado de hacer las cosas como Dios nos enseña en su palabra. Porque los planos los dio Dios. Tenemos que leer los planos, así como a Moisés le dio los planos del tabernáculo y le dijo, haz el tabernáculo conforme al modelo, conforme al dechado que te fue mostrado en el monte. Entonces, Dios le dio todos los detalles del tabernáculo e igual a David le dio los planos del templo. Pero David había una influencia muy fuerte en Baala de Judá, que David se olvidó que Dios era Dios y que él no podía tomar el lugar de Dios. Él no podía tomar el lugar de Dios. Y que él no podía cambiar los principios que establecían el sacerdocio. O sea, nosotros aquí no podemos cambiar nada más que ir a los planos, hermano, y a los planos me refiero, dicen por ahí. No podía, hermano. O sea, en este asunto nosotros no podemos meter las manos. No podemos. Aquí, hermano, el pastor será muy el pastor, pero no puede meter las manos. Él tiene que enseñar la palabra. Y todos tenemos, hermano, que someternos a los principios que Dios establece, porque de esa manera vamos a recibir todos bendición. Si no, de lo contrario, hermano, recordemos que estamos delante del Dios que es fuego consumidor. Lamentablemente, hermano, David se olvidó de ello. Y David dijo, hay que llevar el arca en un carro nuevo. Quería apantallar a Dios. Y dice, y de pronto aparecen ahí, hermano, de seguro David miraba a Usa, uno adelante, ahí otro atrás, y los miraba ahí, hermano. Y David lo permitió. Cuando en realidad él debió de haber llevado la tribu de Leví, a los sacerdotes en turno, para que el arca fuera transportada como Dios quería que fuera transportada. Usa y Ahío no eran sacerdotes. No tenían que haberlo llevado en un carro nuevo. Era como Dios lo había establecido. Miren, amados hermanos, el sacerdocio del altar es muy privilegiado. Este lugar, hermanos, los que suben aquí, es un lugar muy privilegiado, hermano. Yo siempre, mire, si a mí me pusieran a escoger entre el apostolado y ser director de alabanza, yo le diría, yo quiero ser director de alabanza. Hermano, yo crecí entre puros músicos. Nos juntamos 40, 50 niños en Guatemala, desde la edad de 8 años. Hermano, en la colonia 1 de Julio. La gran mayoría, hermano, de todos los que ahí se movían, eran músicos. Íbamos a una fiesta. Hermano, todo el grupo que tocaba
A la hora de que ya ve que tocan en las fiestas y se toman un descanso. A la hora del descanso, todos mis amigos agarraban los instrumentos y se armaba el guateque, hermano, y agarraba el micrófono y yo a cantar, hermano. A mí siempre me gustó cantar, pero nunca se me ocurrió agarrar un instrumento. Pues si Dios me hubiera dicho, ¿quieres ser director de alabanza o pastor? Me hubiera dicho, yo quiero ser director de alabanza, pero quiero tocar todos los instrumentos. Hermano, tocar un instrumento es un privilegio muy grande. Cantarle a Dios es un privilegio muy grande, hermano. Estar aquí arriba es un privilegio, pero con una tremenda responsabilidad sobre los hombros. Una tremenda responsabilidad delante de Dios. Porque tenemos que tener en cuenta que Dios es bueno, Dios es dador, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y Dios, hermano, nos enseña que ni yo como pastor, ni usted como pueblo podemos meter las manos en este asunto. Tiene que ser como la Escritura lo manda. El problema, hermano, es que para subir aquí, tiene que ser el que Dios dice que va a subir. O sea, no es cualquiera. Y hermano, sepa tocar o no sepa tocar, ya le comenté de cuando se me fue el bajista y Dios me dijo, te voy a dar uno mejor que él. Yo pensé que me iba a llevarme un rockero que iba a hacer hablar el bajo. Y me llevó uno que no sabía tocar nada. Y le dije, Señor, me dijiste que me ibas a dar uno mejor que él. Y me dijo, sí, porque para mí mejor es más temeroso. No es Dios, hermano, aquí arriba no ve a los que saben tocar. Dios ve a los que son temerosos. Los que saben tocar, Dios los va a ir instruyendo y los va a ir, hermano, especializando en el instrumento. Pero se requiere de ser quien Dios dice. Pero se requiere, amados hermanos, aquí arriba, de mucho temor reverente. Lo primero que Dios ve aquí es el temor reverente. Porque no se le olvide que venimos delante del Dios que nos bendice, nos sana, nos restaura, nos libera, nos añade cosas buenas, pero venimos delante del Dios que es fuego consumidor. Entender, hermano, es importante el sacerdocio del altar, porque el altar le llamamos a esto, pero el altar es el corazón. Es aquí donde está el altar de Dios, en el corazón. Y entonces hay que entender que estamos aquí arriba, nos presentamos delante del Dios que es fuego consumidor. Por eso, mire, amados hermanos, Dios aquí arriba no está viendo instrumentos, cuánto costaron los instrumentos, cuánto costaron los micrófonos. No está viendo, hermano, no está escuchando la voz angelical que se pueda tener. Dios no está viendo, hermano, qué tan diestro es el que toca. Dios está viendo si subió aquí con temor reverente. ¿Por qué? Porque yo creo que los que participan del altar, hermano, es un privilegio muy grande, pero es un privilegio de mucha responsabilidad que requiere de mucha reverencia. Porque subir, hermano, por subir, mire, hermano, para mí es triste, hermano. Recuerdo que una vez cuando recién llegué a San Diego, comenzaba el ministerio, ya usted sabe, empezamos a tener un programa radial, hermano, en KPRZ, y de alguna manera escuchaban San Diego, Tijuana, y la gente, los pastores, les empezó a gustar la palabra y me invitaban mucho a Tijuana, pero me invitaban también allí en San Diego. Un día me llamó un pastor ahí en San Diego, me dijo,
Pastor Villatoro, quiero pedirle que vaya y ore por el bajista. El bajista está internado en el hospital muy grave, muy grave. Y le dije, vamos a orar. Fuimos, hermano, y cuando llegamos platicando un poquitito con él, empecé a orar, hermano, y cuando estaba orando, yo iba a orar por sanidad. ¿Por qué? Porque tenía cáncer. Pues el deseo de uno es un enfermo que Dios lo sane, ¿verdad? Pero empecé a orar y de pronto el Señor me dice, no se va a levantar de esta cama. Me lo voy a llevar. Hermano, y me quedé pensando por un momento y le dije, Señor, ¿por qué? Me dijo, porque se está acostando con el pianista. Oh, hermano. Yo dije, oh my God, eso está fuerte, dije entre mí. Y le dije, mira, hijo, le dije, ábreme tu corazón. ¿Cómo está tu vida? Bien, pastor, le sirvo al Señor con todo mi corazón. Nunca falto a ningún servicio, estoy en las prácticas. Le dije, ábreme tu corazón. Pastor, yo soy fiel ahí en la iglesia. Le dije, ábreme tu corazón. Me dijo, pastor, lo que le voy a decir es grave. Le dije, ya lo sé. Le dije, ¿por qué no dejaste de hacerlo? ¿Te habló Dios antes? Sí. ¿Por qué no lo dejaste de hacer? No sé, la carne, pastor, la carne. Le dije, mira, dice el Señor que no te vas a levantar de acá. Te vas a morir, hijo. Dios te dio oportunidades. El pastor nomás se me quedaba viendo. Salimos, me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué le dijo? Le dije, ya le comenté, y me dijo, no me diga, me dijo, sí. Pero si se miran bien fieles, bien temerosos. Le dije, hermano, el altar es un lugar muy delicado. Diga conmigo, muy delicado. Muy delicado. Si es abajo, hermano, si abajo es delicado, imagínense aquí arriba, hermano. Es delicado. El problema, hermano, es que muchas veces el sacerdote del altar no lo entiende. Ustedes suben acá, pero Dios no está viendo, amados hermanos, su voz. Dios no está viendo cómo tocan. Eso es secundario. Dios no está viendo cómo cantan, Dios no está viendo, no, Dios está viendo su temor reverente aquí arriba. ¿Por qué? Porque venimos a presentarnos delante de Dios que es fuego consumidor. Lamentablemente David, hermano, como rey, como el líder, no tuvo cuidado con eso. No tuvo el cuidado, hermano, de hacerlo como Dios decía en su palabra. Él dijo, había una influencia, hermano, del dios Baal en la vida de David, y había una influencia en Usa, hermano, que la raíz representa majestad y alabado. Él se sentía, hermano, pero como que era la última Coca-Cola en el desierto ahí, hermano, sin saber que iban, hermano, que la presencia de Dios iba ahí. Y cuando Dios mata a Usa por meter las manos, por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El tiempo, hermano, que me ha tocado pastorear, no ha sido en vano. Son 33 años, hermano. No es en vano. He aprendido muchas cosas y he visto muchas cosas, hermano, muchas cosas. El problema con ellos, hermano, es que se apacentaron entre ellos. David, hermano, mire,
vio que vamos a ir a traer el arca y empezaron todos a alegrarse y a brincar, hermano, y David no, le hubiera dicho, hey, Usa, hey, espérate, tú no eres sacerdote. Ahí, mira, no, pero como la habían ido a traer de la casa de Abinadab, David dijo, no, pues Abinadab es mi cuate. Y dejó a sus hijos ahí. Y entonces, hermano, los bueyes casi volcaban el arca y Usa mete las manos. Y se olvidaron, hermano, que el arca iba ahí. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Hermano, era muy delicado. Por eso, este lugar, hermano, mire, cuando yo veo la alabanza, existen, hermano, tantos grupos de alabanza. Por ahí apareció un hermano que nos bendijo mucho tiempo con muchos cánticos preciosos, hermano, que hasta la fecha no paró cantando en el mundo con una banda. Y él decía, en vez de decir el sacerdocio, el altar, decía la banda, ¿verdad? Como diciendo la banda, ¿verdad? Adoptar, hermano, términos mundanos, ¿verdad? La banda. Nosotros no podemos desprendernos de lo bíblico, hermano. Lo más seguro, la banda, ¿verdad? El problema, hermano, es que David, como líder, se olvidó. Y Usa y Ahío, hermano, a ellos les daba igual, era el arca, según ellos era cualquier cosa. No, era, hermano, el arca de la presencia de Dios. Se olvidaron, hermano, de David como líder. Se olvidó de honrar a Dios antes y honró a su cuate Abinadab y honró a los hijos de Abinadab y se olvidó, hermano. Y entonces de pronto se iba a caer el arca porque los bueyes, casi la volteaban. Y Usa quiso detenerla y metió las manos. Y por meter las manos, hermano, Dios lo mató. Por eso es que en este asunto no podemos meter la mano, ni el pastor ni ustedes. Tenemos que buscar la forma de cómo estar conectados con el Señor, no solamente en los cánticos que se practican, sino tenemos que tener cuidado a la hora que vamos a ministrar, hermano. Fennel Monroe decía una verdad. Decía, uno de los peores errores que se pueden cometer en el altar es que un músico o un sacerdote orgulloso alabe a un Dios humilde. ¿Cómo Dios va a recibir un canto así, hermano? Y entonces yo me puse a pensar, miren, amados hermanos, ustedes como sacerdotes del altar tienen un privilegio muy, muy grande de parte de Dios. Mire, yo, por ejemplo, yo como pastor, yo puedo ser bien calidad con usted, hermano. Yo soy bien calidad, yo trato de ser calidad con usted, va. Trato, hermano, de convivir y bromear si usted quiere. Pero cuando se trata de honrar a Dios, ¿a quién cree que voy a honrar? A Dios. De plano, hermano. Yo convivo con ustedes, hermano, y bromeamos
sí comemos, pero cuando se trata, hermano, de honrar a Dios. Y entre ustedes deben de ser calidad, porque, pues claro, debe haber una fraternidad bonita, pero son ustedes los que deciden honrar a Dios o honrar a los hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque ustedes como sacerdotes del altar nunca, diga conmigo, nunca deben olvidar que ustedes son muy privilegiados, pero que tienen una responsabilidad muy grande sobre sus hombros y que ustedes tienen que cuidar su vida. Diga conmigo, voy a cuidar mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque usted sabe que sube al altar, ¿verdad? Sube al altar, una responsabilidad, sube delante de Dios que bendice, prospera, sana, restaura, libera, regenera, etcétera, pero que sube delante del Dios que es fuego consumidor. Entonces usted debe de tener mucho cuidado con su boca. ¿Por qué? Porque usted no puede, hermano, subir al altar a cantarle a Dios cuando con la misma boca ha dicho groserías, ha hablado chismes, se ha expresado mal. No. Eso, hermano, le puede traer problemas para con Dios. ¿Por qué? Porque usted es sacerdote. Usted tiene que tener cuidado no solamente con su boca, usted tiene que tener mucho cuidado, hermano, con sus acciones. Tiene que tener cuidado con sus pensamientos, con sus intenciones, con sus actitudes, no solamente cuando está en el altar. Usted es sacerdote. Recuerde que el sacerdote en la tribu de Leví, ellos se vestían con una túnica blanca todos. Cualquiera que miraba un sacerdote, alguien, ese es de la tribu de Leví, ese es de la tribu de Leví. Todos aquí, los poquitos que somos, saben que usted toca el piano, otro toca el bajo, otro toca la batería, otro toca, bueno, las congas. Pero por ejemplo, mire, oiga lo que le voy a decir. Bíblicamente, si nosotros aplicamos la edad, desde la perspectiva humana, el sacerdocio del altar tenía que tener 30 años para entrar en función, 30 en número de madurez. Los guerreros tenían que tener 20 años. El sacerdocio requería de más edad. ¿Por qué? Por madurez. Jesús comenzó su ministerio a los 30, José, hermano, empezó a funcionar a los 30, David comenzó su función como rey a los 30, Saúl comenzó a los 30. Es 30 el número de madurez. Entonces aquí no pueden haber niños. No pueden haber niños. Pero desde la perspectiva divina, la madurez no se ve por los años, sino por el carácter, por su responsabilidad. ¿Y por qué está Gilbert y por qué está Elías? Porque son niños muy maduros y muy responsables. Por eso están acá. Pero nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que usted como sacerdote, usted tiene que cuidar su boca. ¿Por qué? Porque su vida es pública. Si usted, hermano, se reúne en grupos porque nos juntamos a comer, usted tiene que tener cuidado con sus pláticas. Porque todos saben que usted subió a cantar. Porque todos saben que usted subió a tocar. Usted debe de saber que usted tiene un privilegio muy grande de parte de Dios. Usted tiene que cuidar su imagen.
Usted tiene que cuidar su testimonio. Usted tiene que tener cuidado con su boca, con sus pensamientos, con sus acciones, con sus actitudes. No solamente hermano, en el altar, sino en el trabajo, en la iglesia, en la casa, a cualquier lugar donde usted vaya. Usted es un sacerdote del altar, muy privilegiado de parte de Dios. Usted no puede actuar como cualquiera. Usted tiene que cuidar sus oídos, usted tiene que cuidar sus ojos, usted tiene, hermano, ¿por qué? Porque este es un lugar muy delicado, muy delicado. Dios, hermano, mató a Usa porque metió las manos. Él no tenía nada que estar haciendo ahí, ni Usa ni Ahío, pero David, hermano, lo permitió. O sea, que cuando yo no permita ciertas cosas, no diga, el pastor es bien gacho. No, yo no quiero evitar problemas a usted. No. Hermano, yo, imagínate todo el tiempo, 30 y tantos años de predicar. Tuve 4 generaciones de sacerdotes del altar allá, grabamos 4 proyectos, hermano. Pero a pesar de enseñar y enseñar y enseñar, algunos de ellos pararon en el mundo y eran, hermano, en el altar bien usados, pianistas, bajistas, bateristas, trompetistas, saxofonistas, pararon en el mundo. ¿Por qué? Porque se olvidaron de que este lugar era un lugar, hermano, muy delicado, muy delicado. Por eso, miren, le decía, David podía hacer bien calidad con Abinadab y con sus hijos, con Usa y Ahío, pero en su casa, a la hora de transportar el arca, ahí cambiaba todo el asunto. Yo soy bien calidad con usted me ve comer y ahorita ya no sirvo mucho, pero en un principio, hermano, le servías medio mundo y coma y quieren más y les traigo esto y les traigo. Yo puedo ser bien calidad, pero cuando se trata de esto, usted me va a ver dar un cambio. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad. Usted puede ser bien calidad con sus hermanos. Bien calidad, hermano, con los demás hermanos y todo. Pero cuando se trata de guardar su testimonio, cuidar su imagen como sacerdote, guardar su boca, usted ve una conversación ahí que se está saliendo. Sí, ahorita vengo. Si es mujer, voy a ir a lavar los trastes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está aquí arriba. Si usted sube aquí sin temor reverente, hermano, yo lo puedo tener ahí arriba, porque yo no lo conozco. Pero en vez de que la gracia aflore, se va a ir secando, se va a ir secando, se va a ir secando. Usted, hermano, aquí al altar, aquí a este lugar, usted no puede subir en pecado, no puede subir carnal, no puede subir enojado con alguien, o acabó de murmurar, hermano, usted viene a presentarse delante del Dios que es fuego consumidor. A Dios no lo podemos apantallar con la voz, no lo podemos apantallar con el bajo, con la trompeta, con el sax, no podemos. Dios está viendo si hay temor reverente en nuestro corazón. En otras palabras, hermano, mire, Dios, recuérdese, Dios mató a Usa. ¿Por qué lo mató? Porque metió las manos en este asunto. ¿Por qué fue que Dios, hermano, llevó el arca? David dijo, llevaron el arca a la casa de Obed-Edom. 3 meses estuvo ahí y Dios bendijo a Edom, su casa, su familia y todo lo que tenía. Y David cuando vio eso dijo, me estoy perdiendo la bendición, lo fue a traer, pero ya no en carro nuevo. ¿Usted se recuerda que también Dios mató a los hijos de Elí? Primera de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, eran sacerdotes. Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne, la introducía en la cazuela,
la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo todos los israelitas que iban. O sea, tenían que ofrecerle a Dios la grosura y ya lo que quedaba era para alimento de ellos. Pero ellos no, ellos llegaban y metían. Hermano, no les importaba. Antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre decía: ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me lo darás ahora, y si no, dice, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes, dice el verso 17, era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. O sea, no tenían cuidado con su privilegio. Más adelante en 1 Samuel 4 dice que pelearon los filisteos, Israel fue derrotado, cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y Dios se murieron porque Dios quería que murieran. Usted lee la historia. Y mire, hermano, para terminar con esto, Eclesiastés 8:8 dice, oiga lo que dice: no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. También he visto a los impíos, oiga lo que dice, ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo, y que pronto fueron olvidados en la ciudad que así habían actuado. También esto es vanidad. Entraban y salían del lugar santo. Entraban. Iban al culto y se metían con Dios bonito, pero después salían y no cuidaban su vida. No cuidaban sus acciones, no cuidaban su testimonio, no cuidaban sus oídos, no cuidaban su boca. No. Actuaban como cualquiera y eran sacerdotes. Entraban y salían del lugar santo. Ya le digo, yo tuve 4 generaciones de músicos, hermano. Ahí se adiestraron, hermano, con el tiempo, con los años, Dios los adiestró. Pero algunos de ellos pararon en el mundo. Pararon en el mundo, hermano. ¿Por qué cree? Porque pensaron que todo el asunto era tocar, todo el asunto era cantar. No. Lo primero que Dios ve cuando nosotros subimos aquí no es la voz, no es la destreza en tocar el instrumento, el corazón reverente. Vio Dios a Abel y a su ofrenda. Primero vio Dios a Abel y luego a su ofrenda. El punto aquí, hermano, es que cuando nos presentamos delante del fuego consumidor, la misma presencia. Mi pastor solía decir esto, y con esto voy a ir terminando. Vente, Elmer. Decía: el mismo sol que a la mantequilla derrite, al barro endurece. El mismo sol. La presencia de Dios que desciende, a unos da vida y a otros mata. La misma presencia. ¿A quiénes da vida? A los que temen a Dios. ¿A quiénes mata? A los que no temen a Dios. Usted, hermano, no solamente cuando va a subir aquí. Yo conozco gente, no de aquí, gracias a Dios. Conozco gente, hermano, de ahí de donde vengo, que el día que les tocaba dirigir o estaban en la lista de privilegio del altar, ese día hasta ayunaban y oraban. Pero el día que no tenían privilegio, vivían, hermano, como fuera. Se olvidaron. Hermano, estos sacerdotes se olvidaron. Usa y ahí o no eran, pero Ofni y Finés sí eran. Se olvidaron que con el privilegio, con el honor que Dios nos da, no podemos jugar, hermano. No podemos jugar con lo santo que Dios puso en nuestras manos.
Sansón era nazareo. Un nazareo no podía comerse ni siquiera una uva seca, porque no podía, hermano, tomar licor, nada. Y sin embargo andaba en los viñedos de Timnat, los viñedos en donde se sembraba la uva, se procesaba la uva y se convertía en vino. ¿Qué hacía él? Jugó con la gracia. Le sacaron los ojos, le cortaron el cabello. Por decisión divina y por misericordia aparece en Hebreos 11 como entre los héroes de la fe. Mató más filisteos cuando murió que cuando vivió. Nosotros no podemos jugar con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Nosotros podemos ser bien calidad entre nosotros, pero cuando se trata de cuidar nuestro privilegio, la responsabilidad, y yo les pongo de ejemplo, yo soy bien calidad con ustedes, yo platico y juego y bromeo y comemos y bromeamos, etcétera. Pero cuando se trata de esto, usted va a ver un cambio. Va a haber un cambio. ¿Qué es lo que busco? Proteger mi imagen y proteger la suya. Usted tiene que cuidar sus actitudes. Usted es sacerdote. Dios le dio un gran privilegio que no cualquiera tiene. Usted es sacerdote aquí arriba. Tiene que cuidar su vida, sus actitudes, sus acciones, sus oídos, su boca. En este camino, amados hermanos, escuchen lo que le voy a decir. No existe parentesco. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos los que hacen la voluntad de mi Padre? Aquí no existe amistad. No hay amigos. Cuando se trata de honrar a Dios, no hay amigos. No hay amigos, hermano. O vamos a honrar a Dios o vamos a honrar a los hombres. Aquí no existe consanguinidad. Aquí, hermano, Dios nos dio un privilegio. David cometió el error, Abinadab era bien cuate de él. Sus hijos, hermano, llegaban y bromeaban con David, y David se olvidó que era el rey y que tenía que llevar el arca como Dios lo había establecido. Queremos ver la bendición de Dios porque Dios prosperó a Obed-edom en 3 meses. Queremos que prospere y que la presencia de Dios descienda. Grábese lo que le voy a decir. La presencia de Dios no desciende por la música, por los instrumentos, por las voces. Desciende por el corazón. En la cárcel de Filipos, Pablo y Silas no tenían instrumentos. Ni siquiera creo yo que tenían buena voz. Y sin embargo, la presencia descendió tan fuerte en la cárcel de Filipos que los presos fueron libres. Las cadenas se rompieron, las cárceles se abrieron. Entonces, tengamos cuidado. No podemos meter las manos en esto, amado pueblo. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con
con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Hubo una generación de salmistas como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Juan Carlos Alvarado. Hay una lista enorme. ¿Por qué unos pararon cantándole al mundo? Porque se olvidaron del temor reverente. Y me ha tocado ver en el caminar gente que de pronto se empieza a secar y se empieza a secar y se empieza a secar. Porque se olvidaron del temor reverente. Usted es sacerdote. Cuide su imagen, cuide su testimonio. Cuando sube acá, usted se presenta delante del Dios que es fuego consumidor. Padre, en el nombre de Jesús, lo que anhelamos, Señor, es que tu presencia descienda con fuerza, con poder, nos bendiga, nos sane, nos libere, nos restaure, nos regenere, Señor, nos restablezca y nos añada, Señor, de toda buena dádiva y todo don perfecto. David entendió eso hasta que fue el arca a la casa de Obed-edom geteo. 3 meses tú bendijiste esa casa, esa familia, todo lo que tenía. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres Dios, nosotros somos solamente hombres. Nos has dado privilegios, honores, los cuales tenemos que cuidarnos, Señor. Así como el dador de la vida, el Señor Jesús, se cuidó, se guardó hasta que llegó a la cruz. E hizo el sacrificio grande y sublime, Señor. No solamente cualquiera podía morir en una cruz, muchos morían en cruces en ese tiempo. La diferencia, Señor, la hizo Él, muriendo sin pecado, sin mancha. Dios fue. Padre, gracias por Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor eterno, por enseñarnos, por hablarnos. Gracias por el honor, Señor, que nos das de bendecirte, de adorarte, de cantarte. Aquellos que tocan un instrumento, pueda desarrollarse la gracia para bendición de tu pueblo, para gloria tuya, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Llévese esta palabra en su corazón. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Mañana no se le olvide, mañana tenemos oración, ¿verdad? Mañana tenemos oración. Tiempo de ofrendas, Leo, agárrate el alfolí. Tiempo de ofrendas, tiempo de diezmos. Hágalo con todo su corazón. La Escritura dice que Dios ama al dador alegre.